Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a comenzar a trabajar con el trabajo práctico número 4 de espacios vectoriales. En el ejercicio 1 se pide determinar cuáles de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales con las operaciones que se indican en cada caso. Tienen 3 incisos, les van a dar un conjunto y le van a dar nuevas operaciones. Una nueva operación suma y les van a definir un nuevo producto que acá está simbolizado como un por con un circulito. En el caso del B me dan el conjunto de las duplas de R2, o sea el conjunto es todo R2. Me dan la nueva operación suma, la nueva operación producto y así con el inciso C. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a explorar qué propiedades o qué axiomas tienen que cumplir la operación suma y la operación producto para que el conjunto con esas dos nuevas operaciones se defina como espacio vectorial. Entonces, un conjunto y la nueva operación suma y producto es un espacio vectorial si cumple los siguientes axiomas. Si tengo 3 elementos de ese conjunto, y por ejemplo un alfa y un beta perteneciente a un cuerpo K, generalmente vamos a trabajar con números reales. Quizás en otras materias se trabaja con el cuerpo de los complejos, pero en nuestro práctico solamente nos vamos a enfocar si este cuerpo es el conjunto de los números reales. Entonces, para que un conjunto y con la operación suma y producto se considere que ese espacio vectorial, tiene que cumplir exactamente 10 axiomas. El primero de ellos, si tenemos dos elementos cualesquiera del conjunto B, entonces la suma tiene que estar dentro de ese conjunto B. Eso es lo que se llama como la ley de cierre para la suma. El axioma 2 o propiedad 2 me dice, para todo U y B perteneciente a B, entonces cuando hago la suma U más B, eso me tiene que dar lo mismo que B más U, es decir, tiene que cumplir la propiedad conmutativa para la suma. El axioma 3, para cualquier U, B y W, ahora consideramos 3 elementos del espacio B, entonces cuando hacemos la suma U más B y luego a esto le sumamos W, es lo mismo que hacer en primer lugar B más W y a ese resultado sumarle U, es decir, se cumple la propiedad asociativa para la suma. Axioma 4, existe el neutro que pertenece a nuestro conjunto B, tal que para todo U en B se verifica que el vector U más el neutro es igual al neutro más U y eso me da como resultado final U, elemento neutro para la suma. Axioma 5, para todo elemento del espacio B existe menos B, que se le llama el opuesto de B, tal que cuando hacemos B más ese elemento me tiene que dar mi elemento neutro de la suma. A esto se le llama el opuesto. Estos 5 axiomas corresponden a la nueva operación suma. A eso le agregamos 5 axiomas más. El axioma 6 me dice que para todo elemento U del espacio B y un escalar en el cuerpo K, recuerden que dijimos que vamos a trabajar con los números reales, entonces cuando hacemos alfa por U me da un elemento de mi espacio B. Ese quiere decir que se cumple la ley de cierre para el producto. El axioma 7, si tenemos alfa más beta multiplicado por mi elemento U, entonces es lo mismo que yo haga alfa por U más beta por U. Se haría la propiedad distributiva. Observa lo siguiente. Esta suma es la suma habitual entre dos escalares que nosotros conocemos. Al distribuir ya se transforma en mi nuevo producto entre un escalar y un vector U. Lo mismo que acá. Axioma 8. Si hacemos un escalar alfa multiplicado por una suma de dos vectores, entonces hacemos propiedad distributiva. Alfa por U más alfa por B. Sería la propiedad distributiva. En lugar de distribuir un vector, estamos distribuyendo el escalar. Axioma 9. Si tenemos alfa por beta multiplicado por un vector U, entonces podemos asociar, es decir, me va a quedar alfa multiplicado por beta por U. Observen que acá el producto común es el producto entre dos escalares y cuando asociamos el beta por U, como me va a dar un nuevo vector dentro de B, por eso es que acá el producto se transforma en el producto nuevo que les van a definir. Y el último axioma, existe el 1 entre comillas, que está dentro del cuerpo K, no siempre es el 1 que ustedes conocen de los números reales, puede ser otro elemento, el elemento neutro para el producto. Se va a cumplir lo siguiente, cuando hacemos 1 multiplicado por U, eso nos da U, que quiere decir que este 1 funciona como un elemento neutro para el producto. Estas otras 5 propiedades son para el producto nuevo definido. Entonces, para ilustrar cómo vamos a demostrar a cada uno de los axiomas, vamos a hacer algunos del ejercicio 1 y elegí el inciso A. En el inciso A nos dan este conjunto en donde tenemos vectores de R2, tal que la componente I es positiva. Este va a ser nuestro conjunto B. Y nos dice con las operaciones. Me definen esta operación suma y esta operación producto. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a demostrar algunos de los axiomas y a ustedes les va a quedar como tarea demostrar los otros. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer axioma y vamos a ver cómo trabajar con los elementos de nuestro nuevo conjunto y cómo se realiza, por ejemplo, en este caso, la suma. Bien, lo que tenemos que hacer acá es tomar dos elementos de nuestro conjunto B
y verificar si la nueva suma me arroja como resultado un elemento que está en ese conjunto B. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar un U, en este caso mi U va a ser de la forma XY, es decir, vamos a llamar X1 y 1, y mi B va a tener la forma, por ejemplo, X2 y 2. Ambos vectores o ambos elementos están en mi conjunto B. ¿Qué quiere decir que están en mi conjunto B? Que son vectores de R2 y además que la componente Y es positiva, es decir, Y1 es positiva e Y2 también es positiva. Entonces, lo que tengo que chequear es la suma U más B. ¿Qué hago? Tengo que tomar mi elemento U, que le llamamos X1 y 1, y le tengo que sumar el elemento de X2 y 2. Cuando veo este simbolito me pregunto, bueno, ¿cómo se suman dos vectores? Me fijo acá. Para sumar, ¿qué se hace? Se toma la primer componente del primero y se le suma la primer componente del segundo. Como segunda componente de mi suma, tomo el segundo componente del primero y lo multiplico por la segunda componente del segundo. Es decir, en este caso me va a quedar X1 más X2. Observen que esta ya es la suma habitual entre dos números reales. Y como segunda componente me queda Y1 multiplicado por Y2. Entonces ahora tengo que ver si este resultado nuevo es un elemento de B. ¿Qué quiere decir que sea un elemento de B? Que sea un vector de R2 y que la segunda componente sea positiva. Bueno, X1 más X2 es un número real y 1 por Y2 es un número real. Quiere decir que esto pertenece a R2. Además dijimos que tanto Y1 como Y2 eran positivos. Entonces cuando hacemos un producto, este producto es positivo. Entonces, el nuevo vector es un vector de R2 con segunda componente positiva. Por lo tanto, esto pertenece al conjunto B. Entonces se cumple la ley de cierre. Ustedes van a chequear que se cumple la propiedad conmutativa y que se cumple la propiedad asociativa. Acá una observación. Si uno de estos axiomas, cualquiera de ellos, no se cumple, por ejemplo, voy con el 2, con el 3 y el 3 no se cumple, listo, termino. Si un axioma no se cumpla, esto no va a ser espacio vectorial y no sigo probando el resto. En cambio, si probé 1 se verifica, pruebo 2 se verifica, etcétera, 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 llegar hasta el axioma 10 y se verifican las 10 condiciones, podemos concluir recién ahí que esto es un espacio vectorial. Bueno, para ilustrar vamos a ver cómo se hace el axioma 4, es decir, tenemos que ver que existe el elemento neutro que está en nuestro conjunto B, tal que para todo elemento de B se cumple que el vector U más el neutro es igual al neutro más U y eso me da como resultado final U. La propiedad conmutativa la van a probar en 2, así que no lo voy a hacer acá, así que vamos a trabajar con este pedazo que sea igual a U. Entonces, vamos a llamar a nuestro vector neutro, le vamos a llamar X0 y 0. Y vamos a tomar nuestro vector U como antes. Ambos van a ser elementos de B. Lo que tengo que probar es que para cualquier vector que tome acá, existe el elemento neutro. Y ese elemento neutro es único. Entonces, vamos a partir de acá, lo vamos a igualar con esto y vamos a ver si hay condiciones para nuestro vector nulo. Tengo que hacer U más el neutro. Nuestro vector U es X1 y 1 y le vamos a sumar nuestro vector nulo. Recién vimos que cuando veo este circulito, esta operación nueva, me fijo cómo se sume. Dijimos que sumaba la primera componente de este con este, es decir, X1 más X0, y como segunda componente algo producto entre Y1 e Y0. Y esto me tiene que dar U, es decir, me tiene que dar X1 y 1. Entonces, me queda este vector de R2 igualado a este otro vector de R2. Para que dos vectores sean iguales es porque la primera componente es igual al primer componente de este y la segunda componente es igual a la segunda componente de este. Entonces me queda este sistema para resolver. Tanto esta suma como este producto son las operaciones suma y producto en los reales, o sea, trabajamos con propiedades de reales. Acá me queda que X1 más X0 igual a X1, este se simplifica o se cancela con este. En definitiva, de la primera ecuación me queda que X0 es igual a 0. Para la segunda tengamos en cuenta que tanto el vector nulo como el vector U estaban en B. Eso quería decir que esta componente es positiva y que esta componente es positiva. Entonces yo acá puedo despejar. Y uno que es positivo puedo pasarlo dividiendo porque no se hace 0. Entonces me queda que I0 es igual a I1 dividido I1 y esto me da 1. Quiere decir que I sub 0 es igual a 1. Por lo tanto, mi vector nulo va a ser el vector 0, 1. Y este vector está en B porque es un vector de R2 y su componente I es mayor que 0. Observen lo siguiente. Para cualquier vector que yo tome en el conjunto B, va a existir el elemento neutro y va a ser el 0, 1. Quiere decir que este elemento es único
y va a ser el elemento neutro para este conjunto nuevo B con esta operación suma. Entonces la propiedad 4 se verifica. Les dejo como tarea probar el resto de los axiomas si es que se cumplen todos. Y acá una observación para el axioma 5, donde dice para todo B del conjunto B existe menos B, también está en el conjunto B, tal que B más el opuesto es igual al vector nulo. El vector nulo es el que ustedes ya calcularon previamente en el axioma 4. En nuestro caso era el 0, 1. Tomando ese vector neutro y como le llamen a menos b, por ejemplo, si b, x1 y 1, al opuesto llámenle de otra manera. Por decir algo, llámenle, por ejemplo, a b, así no se confunde con el opuesto que uno conoce de opuesto en los números reales. Con los demás creo que no van a tener dificultad. Cualquier inconveniente consulten en los horarios de consulta. Hasta el próximo video.